Hola Virgo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido seas a tu lectura general de salud, dinero y amor para este mes de diciembre. Virgo, relájate, respira profundo y vamos a abrirnos a los mensajes que el día de hoy tiene el universo para ti, Virgo. Y vamos a comenzar, Virgo. Abajo del mazo tenemos la energía de la sacerdotisa con la sota de espadas y los amantes, ¿ok? Entonces, lo que yo veo es que necesitas, o este mes, la energía va a estar propicia para esa comunicación contigo, para seguir tu intuición. Sobre todo seguir tu intuición en un tema que de alguna manera es muy importante para ti. Puede ser en una conexión aquí con los amantes. Puede ser en una conexión o veo que habrá muchos mensajes, muchas cosas, muchas coincidencias. Yo veo que el universo te está guiando y te está hablando. Entonces, será un muy buen mes para hacer meditación, para reflexionar, para callar los ruidos emocionales y mirar hacia tus adentros, hacia lo que está muy, muy en el fondo de ti. Porque ahí el universo, Dios, te está hablando, te está comunicando. Es una invitación a que si tú te conectas contigo misma, contigo mismo, te encuentras, las cosas se te van a dar de una manera increíble. ¿Ok? Virgo, bueno, vamos a empezar, Virgo. Primero vamos a ver referente a la salud. Tenemos el 4 de bastos. ¿Ok? Bueno, para algunos de ustedes yo veo que están avanzando. Miren, para algunos de ustedes puede ser que se aproxime una cirugía y ustedes quizás tienen miedo de esa cirugía. Entonces, yo lo que veo es que hay cosas que pues nos dan miedo, pero hay que avanzar a esas cosas. Porque pues ahora sí que tienes que ponerte en las manos de Dios. Hay cosas que no están en tus manos o ya lo que puedes haber hecho ya lo hiciste. Ahora toca esa parte y yo considero que las cosas van a salir muy bien. Así que no tengas miedo de avanzar hacia eso. Para algunos de ustedes lo que veo es que se avecina un cambio que es difícil porque puede ser que ya sea la familia o hay hábitos muy arraigados, pero es un buen momento para cortar de tajo con esas cosas. Bueno, no sé si sea el mejor momento porque como es diciembre, pero es posible, ¿ok? Es posible eh, que verdaderamente en este mes pues tú tomes esa decisión mm, de aquí en adelante pues que sea diferente, ¿no? Para otros ustedes están haciendo un cambio, tal vez se vuelven más meditativos, más meditativas, y eso impacta de forma positiva en tu salud física, ¿vale? Mm, mm, mm. Para algunos de ustedes puede ser que por ahí hay algún dolorcillo en la rodilla, ¿ok? En las articulaciones, algunos calambres, etcétera. eh, pero en general, pues yo veo que las cosas van a fluir bien, sobre todo si tú haces cambios ya sea en tu alimentación, en tus hábitos, etcétera. El colgado es una energía donde pues no es precisamente lo más cómodo, ¿verdad? Porque lo más cómodo pues es a lo mejor uno estar ahí acostado, comiendo, disfrutando, o sea, aquí hay algo que no va a ser cómodo, pero que va a ser necesario.
¿ok? Y bueno, eso es referente a la salud física. A la salud emocional, ¿ok? Tenemos el 9 de espadas. Aquí hay algo que extrañas o que te da miedo, ¿ok? Mira, yo veo que tú del dolor, del sufrimiento, del miedo, tú te empoderas y hay conquistas, ¿ok? Conquistas, pero tienes que ser paciente. Entonces yo te veo, Virgo, resurgiendo como el ave fénix. Acá nada más hay que tener en cuenta un detalle, que si eres un guerrero, eres una guerrera que vas a conseguir muchas cosas o que has conseguido, que estás consiguiendo, que no va a ser fácil, que tendrás que ser paciente, pero también hay que tener cuidado en ese proceso de no ponerte esa armadura como caparazón, ¿ok? Porque aquí la línea entre conseguir lo que tú quieres, entre volverte más fuerte, Virgo, y entre protegerte para no volverte a sentir así, la línea es muy delgada. Entonces, tienes que tener cuidado con eso. En cuanto a la salud espiritual, ok, aquí hay una tristeza, oportunidad. Mira, aquí lo que me están diciendo, lo que se fue, lo que pasó, pasó, lo que se dio, lo que no se dio, bueno, ya no te lamentes por lo que no hiciste, por lo que debiste, por lo que... Aquí aún quedan muchas cosas que hacer, muchas cosas que disfrutar y no volteas por estar acá lamentándote lo que ya no está lleno. Hay muchas cosas todavía aquí que quedan y más que se avecinan, pero tendrás que, pues ahora sí, levantar la mirada, ¿vale? Deja de ver lo que has arruinado y empieza a ver todavía lo que tienes. Por mucho que dar gracias. Veo que vas hacia oportunidades, oportunidades que te llenan mucho, pero también veo que es importante el trabajo, el servicio con los demás. Trata de alguna manera de hacer algo bueno por una persona que tal vez no te lo va a devolver, tal vez ni te lo pida ni te lo... Pero no tiene que ser alguien precisamente que sea importante para ti. Puede ser alguien que tú digas, no sé, pues no sé, una persona mayor o alguien que tú veas que está en necesidad y tú digas, puedo hacerlo. O hacer a un lado las diferencias y mirar hacia adelante, ¿ok? Yo con esto no te voy a decir, ay, pues pon la otra mejilla. No, aquí lo único que te están diciendo es, trata de hacer unidad, trata de hacer equipo, trata de dirigirte con bondad, ¿vale? Y trata de desprenderte. Y bueno, eso es referente a tu salud, porque eso de hacer servicio y así te ayuda mucho con las tristezas, te llena de una manera muy, muy bonita. Y bueno, vamos a ver ahora referente a la economía. Mira, te veo empoderado, te veo empoderada, tienes el sol, estás brillando y también veo que tienes muchas oportunidades, opciones, pero a la vez también, o sea, tienes muchos proyectos, muchas oportunidades, pero también es importante que pues aterrices también, ¿verdad? Porque no podemos pasar nada más soñando y no haciendo. Tienes todo para brillar, todo para empoderarte y yo veo que las cosas pues se te van a dar, Virgo. Y bueno, vamos a ver, así va a estar tu energía en los dineros. Mira, veo que aquí hay dudas sobre algo que quieres.
Mira, veo que te enteras o tal vez hay algo que tú quieres, pero eso que tú quieres para que tú hagas puede ser esto un viaje también, una mudanza o así, o simplemente tú quieres avanzar. Obviamente hay miedo porque aquí hay algo desconocido, pero hay dudas. ¿Por qué? Porque hay gente que te dice, no, por ahí no. O tal vez te falta información y por eso dudas, pero tú tienes la intención de, o tal vez alguien te habla muy bonito sobre un proyecto, pero tú tienes dudas porque dices, bueno, ¿qué de estas palabras es real y qué no? Entonces vas como a la deriva, ¿ok? Yo veo que avanzas. Vamos a ver. Mira, para algunos de ustedes yo veo que ustedes van a hacer un sacrificio referente a personas que son importantes para ustedes. Puede ser que tal vez este avance o esto que tú quieres, tal vez vaya en contra de lo que la familia te está sugiriendo, ¿ok? O tal vez la familia te está diciendo, es que lo que vale la pena cuesta trabajo. Yo lo que veo es que para algunos de ustedes, pues, no va a ser fácil porque la familia está de por medio. Y para otros de ustedes, para algunos, no digo que para todos, para algunos, veo que aquí hay una situación en la cual tienes que tener cuidado porque la familia puede salir afectada, ¿ok? Para algunos de ustedes. Para otros de ustedes tal vez están pasando por una situación familiar en la cual pues no va a ser fácil, obviamente, y va a golpear en el tema económico o vas a avanzar en el tema económico. Para algunos de ustedes, hay una persona, ya sea puede ser ustedes o una persona que no le importa pasar por encima de quien sea y que tal vez probablemente está siendo muy egoísta. Puede ser tú o puede ser alguien de tu familia o alguien del trabajo o así, ¿no? No le importa quién se lleve entre las patas. En tu posición tú tienes el mundo, entonces para algunos de ustedes aquí hay una situación que está lejos, también puede ser referente a redes sociales. Veo que de alguna manera tienes seguidores o la gente cree en ti, ¿ok? Para algunos de ustedes tener una mente abierta va a hacer que las cosas se den. En el futuro tenemos el 10 de espadas. Mira, en el futuro debes tener cuidado porque puede ser que aquí hayan como tiene el mago, está el mago aquí con las espadas, aquí hay algo que de alguna manera hay un contrato, hay celebración, hay así, pero también veo que el mago, así como está en ti transformar las cosas, transformar eh, las, las adversidades en oportunidades. También veo, para algunos de ustedes es posible transformar las dificultades en oportunidades, pero para otros de ustedes lo que estoy viendo es que tienen que tener cuidado porque aquí el mago podría ser un ilusionista, un charlatán, que les dice una cosa, al rato les sale con otra, o que aquí todo lo que alguien prometía, pues a la hora de la verdad resulta que no todo es como se los están planteando, así, ajá. Pero es que es una persona que es encantadora o una situación encantadora, pero que puede ser que no termine bien. Sobre todo para esas personas que, como ya dije, mucha gente ya te dijo, ahí no te conviene y tú sigues. ¿Vale? Entonces abre los ojos. Y bueno, eso es referente a tu economía. Vamos a ver ahora referente al amor. El amor. Abajo del mazo tenemos el mago otra vez. Con el 10 de bastos y el 5 de
Ay, Virgo. Mire, para algunos de ustedes, ya sea ustedes o la persona de su interés, aquí llega, puede ser que ustedes sean un mago, de esos que, o una maga, que prometen la luna, el sol y las estrellas, pero en el fondo realmente no están seguros, seguras de querer estar o de querer estar cuando empiecen los problemas. Para otros, llega un ilusionista que, o un mago, alguien que de alguna manera, pues, le da ese toque diferente de sabor y color a tu vida, pero que igual es complicado. Es complicado, es pesado, puede ser por la situación económica, que no sé, qué préstame, que dame, que esto, que el otro, y lo que parecía que todo era formidable, puede ser que al rato sean problemas. Entonces, para algunos de ustedes tienen que tener cuidado si empiezas a ver ese tipo de banderas rojas, como que no cumplan las promesas que te están haciendo, que te digan préstame y no te pagan y cosas así. Entonces, aguas que puede ser un ilusionista, ¿vale? Sobre todo si estás teniendo algunas rencores o riñas con otras personas con las que tú te llevabas bien y llega esta persona y de repente las cosas han cambiado o tal vez no eres consciente de que han cambiado, pues ahí hay que tener un poquito, hay que poner un poquito de atención. Ok, tenemos el rey de espadas, la justicia, el amor, los enamorados. Bueno, para algunos de ustedes pueden estar lidiando fuerte con un Libra, Géminis, Acuario, también fuertes signos de agua. Vamos a ver. Si no estás lidiando con alguna de estas personas o eres alguna de estos signos, lo que veo es que aquí hay una persona que es muy mental y pues quiere algo bien, ¿no? O quiere su paz, o quiere que algo sea parejo, o así, ¿no? Está un poco a la defensiva. Está como pesando a ver tus acciones, tus gestos, tu esto, tu el otro, para algunos de ustedes. En tu posición tú tienes, aquí hay una conexión muy fuerte, hay una atracción, aquí pueden ser dos personas también. Yo veo aquí que hay una atracción muy fuerte y también veo que tienes opciones. Entonces, te digo esto porque esta persona sí está mirando y sí está viendo cómo te estás comportando. Vale, vamos a ver. En la posición de la persona de tu interés, mira, aquí hay una persona que tiene admiradores, admiradoras, y es una persona que de alguna manera, pues sí se deja llevar o quiere enamorarse, ¿no? Quiere, a ver. Ok, aquí hay una persona que... A ver, vamos a ver acá. Ay, Virgo. Mira, yo no sé aquí quién es quién. Para algunos de ustedes, yo veo que hay una persona que tiene muchos pretendientes, pero esta persona quiere, arriesgarse contigo. Para otros de ustedes, sí es una persona que probablemente ha tenido muchas parejas y le da el vuelo a la hilacha de una manera y tú lo sabes. Si tú no lo sabes, entonces no es para ti, pero también veo que tú no miras, no quieres ver, no quieres ver la realidad. A la vez tampoco tomas nada.
Aquí está todo muy enredado, Virgo. Para algunos de ustedes no quieren ver la verdad. Como no quieren ver la verdad, también veo que no aceptas a quien sea o no te tragas tampoco lo que sea, porque tienes tus dudas. Para otros ustedes no aceptan aquí algo. Mira, si tienes un amante, Virgo, es muy probable, o sea, yo no digo, no te estoy diciendo chismosa, ni aquí el tarot solamente esto es solo para las personas que ya lo saben y que ya les consta. Si tú ya te diste cuenta de que aquí una persona le gusta darle el vuelo a la hilacha, no, que ya ha sido infiel antes, no, vaya, no te voy a decir que no dudes que un día te va a ser infiel a ti, pero si pasa al rato no te sorprendas, porque de alguna manera tú ya sabías cómo es esta persona. Entonces, si tú quieres, pues dale, pero con responsabilidad. Hazte responsable de tus decisiones para que al rato no estés, diciendo, ay, no lo sabía. Alguien de tu pasado se acuerda de ti. Aquí hay una persona que quiere reconciliarse contigo y aquí, esta persona te quiso mucho. Para algunos de ustedes tuvieron trío amoroso en su pasado. Para otros de ustedes, esta persona quiere reconciliarse. Y para otros, aquí esta persona puede ser que esté cegado. Las emociones le ciegan. O tal vez ahorita... a ver, vamos a ver. Es una persona que sabe enamorarse de la esencia. En el futuro lo que veo es que alguien pide una disculpa. Llegan oportunidades. Mira, en el futuro para algunos de ustedes, una persona que te ha estado fallando o que te va a estar fallando, en el futuro yo veo que tú le das otra oportunidad y vuelve a pasar. Para otros ustedes, si ustedes la han regado, veo que en el futuro llega otra oportunidad y lo vuelven a arruinar. Entonces, ¿qué te sugiero? Que trabajes en ti. Que trabajes en ti, uno, para ya no escoger o no repetir los mismos patrones, y dos, para no tropezar con otra vez lo que no he trabajado. Esto puede ser amor propio, puede ser los límites, puede ser mis principios, puede ser el carácter, yo no sé, mis heridas del alma, para no volver a cometer los mismos errores, para no volver a dañar y para no permitir nuevamente que, mira, a lo mejor hay cosas que, o sea, que nos dañen, pues, o que alguien haga una ofensa, a lo mejor no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos, pues, poner límites, ¿no? O decir hasta aquí. Y bueno, vamos a sacar un mensaje especialmente para ti, Virgo, que dice: aferrarse al pasado impide vivir el presente. Libérate de viejas heridas, preocupaciones o remordimientos. Comprométete a estar aquí y ahora. Perdónate por lo que creas que has hecho mal. Te mereces paz interior, déjate llevar.
Lo voy a volver a repetir. Aferrarse al pasado impide vivir el presente. Libérate de viejas heridas, preocupaciones o remordimientos. Comprométete a estar aquí y ahora. Perdónate por lo que creas que has hecho mal. Te mereces paz interior. Déjate llevar. Virgo, yo espero que esta lectura te haya sido de utilidad, que pases unas fiestas decembrinas increíbles. Cuídate mucho, te mando un gran abrazo y nos vemos hasta la próxima.